Hola, el día de hoy continuamos con la unidad número uno, que es movimiento. Dentro de lo que vamos a manejar en nuestro tema del día de hoy, vamos a analizar la caída libre y el tiro vertical, o también conocido como movimiento vertical. De tal manera que en base a las características de lo que le damos a estos temas, vamos a manejar entonces lo siguiente. En la caída libre es el movimiento que experimenta un cuerpo cuando éste cae libremente, únicamente debido a la acción de la atracción de la gravedad de la Tierra o algún otro cuerpo astronómico. Si me refiero, por ejemplo, si estamos en la Luna, pues entonces en este caso ya no va a ser gravedad, sí, bueno, va a ser gravedad, pero ya lunar en ese caso. Y que se refiere a un descenso vertical de un cuerpo. Es importante identificar que en el vacío la aceleración de la gravedad es constante y es la misma para todos los cuerpos, independientemente de su forma y peso. Sin embargo, la presencia de fluidos como el aire, por ejemplo, tiende a frenar ese movimiento, haciendo depender la aceleración de otros factores como la forma, el peso o la densidad del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pluma de un ave y la dejamos caer al mismo tiempo que una canica, pues el resultado se ve aparentemente se ve que la canica cae primero antes que lo que viene siendo la pluma. Sin embargo, no es que caiga primero, simplemente es que con la pluma, como es muy pequeña, muy delgada, pues es afectada por lo que viene siendo la atracción de la gravedad porque interfiere el aire. Por ejemplo, si ya se mete en una bomba de vacío y se deja caer simultáneamente lo que viene siendo la canica y la pluma, se va a observar que caen exactamente al mismo tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos que la característica para la caída de los cuerpos me señala que todos los cuerpos caen al mismo tiempo, eh, sin importar su peso, siempre y cuando se dejen caer al mismo tiempo. Y por supuesto, si son muy pequeños, tendríamos que verificarlo eso en el vacío. Dentro de lo que podemos observar, por ejemplo, aquí tengo lo que viene siendo la Tierra. Si yo tengo, por ejemplo, esto suponemos que es el polo norte y eso es el polo sur. Si nosotros tenemos que en ese lugar, por ejemplo, aquí en esta parte, dejamos caer un cuerpo así, de esta manera, pues toda la gente dice que el cuerpo cae ¿hacia dónde? Hacia abajo. Pues aparentemente sí. Sin embargo, si lo ponemos en ese lugar, en el Polo Sur, va a caer, pero ¿hacia dónde? Entonces, esa es la causa por la cual nosotros tenemos que verificar muy bien cuando estamos trabajando con esos elementos. Es decir, tenemos que ubicarnos desde el punto de vista planetario. Por lo tanto, un cuerpo que se deja caer en el polo norte va a caer hacia abajo, pero vamos a completarlo de la siguiente manera: cae rumbo al centro de la Tierra. Esa va a ser la característica. Todos los cuerpos caen rumbo hacia el centro de la Tierra. Si tenemos un cuerpo en el polo sur, por supuesto, este va a caer también rumbo al centro de la Tierra. Entonces, aquí no es que cae hacia abajo, sino cae rumbo al centro de la Tierra, que lo tenemos especificado aquí. Es decir, su movimiento sería siempre de esta manera, siempre hacia el centro de la Tierra. Así de esta manera. Entonces, como pueden observar, es importante que nosotros estemos ubicando toda la situación de cómo son los movimientos de caída libre. Entonces, aquí estaría un cuerpo, aquí en este lugar otro cuerpo, aquí y en este lugar. Eso es lo que nosotros tenemos dentro de lo que viene siendo los movimientos. Tenemos que la aceleración que sufre un cuerpo en caída libre recibe el nombre de aceleración de la gravedad, y cuyo valor a nivel del mar es aproximadamente 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Sin embargo, conforme se aumenta la altura, su valor va disminuyendo hasta que al llegar al espacio su valor es cero. Quiere decir entonces, si nosotros nos vamos hacia nuestro dibujo que estamos elaborando, si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, en este lugar, vamos a suponer que tenemos que esta es una montaña así de esta manera, y
Aquí en este lugar, la gravedad a nivel del mar, ya tenemos entonces especificado que a nivel del mar, aquí estaría la G es igual al valor de 9.8, voy a quitar el 1, metro sobre segundo cuadrado. Ese sería el valor de G. Pero si va subiendo así de esta manera, si nosotros vamos a desplazarnos hacia arriba, al llegar aquí, la G va a ser mucho menor. Por ejemplo, en la Ciudad de México más o menos se encuentra alrededor de 9.78 metros sobre segundo cuadrado, más o menos sería su valor. Y al llegar en el espacio, aquí en este lugar, entonces la G sería 0. Si nosotros recordamos algo que no es un poquito más adelante, pero podemos identificar. Si el peso por sus letras en inglés es mg, y si yo multiplico la masa que tiene un cuerpo de 100 kilogramos multiplicado por 0, entonces quiere decir que el peso de una persona que tiene una masa de 100 kilogramos en el espacio es 0, por lo tanto quiere decir que la persona va a flotar. Esa es la causa por la cual en el espacio es ingrávido, quiere decir que no tiene gravedad. Ahora, continuando, si el movimiento es en descenso, es decir, en caída libre, el valor de la aceleración es positivo. Mientras que si se trata de un ascenso vertical, este valor pasa a ser negativo, pues disminuye porque es un movimiento desacelerado. Al descenso vertical se le denomina tiro vertical y se refiere al movimiento en el cual un objeto es lanzado en línea recta hacia arriba. Quiere decir que para este caso entonces tenemos que identificarlo de tal manera que si nosotros queremos denotar esto, en hablar acerca de un movimiento que viene hacia abajo, quiere decir que estamos refiriéndonos a una caída libre, en donde en esta caída libre vamos a tener, por ejemplo, el siguiente, un cuerpo que está cayendo así de esta manera, tenemos que este cuerpo con la flecha indica su movimiento hacia dónde se desplaza. Esto tenemos que es una caída libre. Y esta caída libre le vamos a otorgar un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué razón estoy manejando esto? Dice, para la resolución de problemas numéricos se utilizará como valor para la aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si el movimiento que nosotros estamos laborando es ahora hacia arriba, entonces a esto ya no le puedo llamar caída libre. Como va hacia arriba, esto le damos el nombre de tiro vertical. Pero como va en contra de la aceleración de la gravedad, es decir, la gravedad lo jala hacia abajo, la atracción de la gravedad de la Tierra. Sin embargo, el cuerpo va hacia arriba, por lo tanto, conforme va avanzando, el cuerpo poco a poco va a ir perdiendo velocidad porque es un movimiento variado, pero desacelerado, hasta que llegará un punto en el cual si parte con una velocidad inicial, por ejemplo, de la cantidad de 30 metros sobre segundo, al llegar arriba, cuando ya no sube más, cuando pierde su energía, su velocidad final va a ser igual a 0. Y posteriormente, de aquí regresa entonces hacia el suelo y con una velocidad inicial, en este caso podemos decir que la velocidad inicial sería igual a 0 y al llegar aquí la velocidad final, su valor se vuelve a recuperar porque lo que lo detuvo o lo que le disminuyó fue la gravedad. Si hacia abajo lo acelera, entonces va a ser la misma cantidad cuando llegue exactamente a la misma altura desde donde se lanzó. Y para este caso, la aceleración de la gravedad va a ser menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y es así como tenemos las características de lo que viene siendo nuestro movimiento caída libre y tiro vertical o movimiento vertical.
Por lo tanto, en base a lo que tenemos, pues esas son las principales características en el cual en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos en donde se aplica las características de lo que estamos hablando dentro de lo que son, en primer lugar, la explicación, las definiciones y posteriormente la aplicación de ejemplos de este fenómeno físico.